Y acabar a la vez. Después de María Vicenta, que va a intervenir ahora, vendrá también la doctora Ana María Montero. Sé que vamos a tener dos seguidas, pararemos un poquito, pero seguiremos con la siguiente. Entonces yo doy la palabra, paso la palabra a María José para que nos presente y iniciamos ya la ponencia. Hola, buenos días a todas y a todos. Voy a presentar a doña María Vicenta Mestre, lo voy a hacer muy rapidito porque al final lo interesante es que ella nos cuente lo que nos tenga que contar y poder compartir. La ponencia de María Vicenta es la psicología aplicada en la pedagogía amigoniana, raíces y actualidad en el contexto social. María Vicenta Mestre Escrivá es catedrática de Psicología Básica en la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia y especialista en Psicología Clínica. Dirige la Cátedra Luis Amigó para la Intervención Psicosocial en Menores en Riesgo. Además, es vicerrectora de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se han centrado en la infancia y la adolescencia, analizando los factores psicosociales que influyen en la adaptación o desadaptación social de los menores y jóvenes, junto con el clima familiar como principal modulador de los mismos. El principal objetivo está dirigido a constatar los factores de vulnerabilidad y de protección en los diferentes contextos y, por tanto, trabajar en la prevención e intervención psicosocial precoz para lograr una buena adaptación psicosocial de los menores y de los jóvenes. Esto se constata en los proyectos de investigación dirigidos, así como en los artículos publicados en revistas internacionales y nacionales. Ha dirigido el programa de apoyo y asesoramiento en familias adoptivas en coordinación con la Consellería de Bienestar Social de Valencia, orientado a facilitar la integración de los menores en la familia y a potenciar la competencia parental. Además de esto, que es todo lo que hace Mavi, a mí me gustaría en 30 segundos decir por qué hemos querido contar con Mavi en este tercer congreso de pedagogía amigoniana. Y son muchas cosas, pero yo destacaría fundamentalmente 5. En primer lugar, porque es psicóloga, porque es, por tanto, una profesional de reconocido prestigio con muchos años de carrera a las espaldas. En segundo lugar, porque, al igual que los amigonianos, siempre, desde el ámbito de la psicología en su caso, ha estado dedicada al campo de la investigación y diseño de programas destinados a niños, jóvenes, adolescentes y sus familias, fundamentalmente centrado en la conducta moral, en el pensamiento prosocial, en los estilos de crianza, en los apegos seguros. Y además, una de sus líneas de investigación ha estado centrada en la influencia que ha tenido la pedagogía amigoniana en la psicología aplicada. Otra razón de peso por la que Mavi está aquí es porque Mavi está estrechamente vinculado a los y a las amigonianas, estudiando, conociendo, divulgando nuestras raíces y principios filosóficos, traspasándolos a la actualidad, con confianza y con convicción siempre en nuestra pedagogía y en nuestro método pedagógico amigoniano. Y por último, además de todo esto que Mavi hace, también está aquí con nosotros por lo que es, porque es una persona cercana, es una persona entregada, con fuertes convicciones, que apuesta firme por lo que cree y que se cree lo que hace, en definitiva porque es una amigoniana. Así que gracias, Mavi, por estar con nosotros y os dejo con ella. Muy bien. Gracias, José. ¿Se corta eso? Cuando no lo miras, no funciona. Bien, en primer lugar, yo quería agradecer a la organización de este congreso, a su presidente, el haberme invitado a compartir con ustedes esta conferencia, estas ideas que les voy a presentar, a poder estar aquí durante estos días con la gran familia amigoniana, compañeros, compañeras, amigos y amigas, y además porque siempre que decido prepararme algo sobre los amigonianos, aprendo mucho. Así es que todo es gratificante para mí, estar aquí y todo el aprendizaje que yo realizo cuando leo la obra amigoniana.
Quiero agradecer a José la presentación, que simplemente es fruto del cariño y de la amistad. Es decir, que yo estoy siempre muy satisfecha de poder trabajar conjuntamente con los amigonianos, porque creo que es una obra, se ha dicho aquí en la mesa inaugural, por los diferentes ponentes que han participado, tiene un pasado, tiene un presente y tiene unos desafíos futuros. Y el padre provincial lo ha dicho, el objetivo es hacer el bien, pero hacerlo bien. Lo era antes y ahora lo veremos y lo sigue siendo en la actualidad. Por tanto, mi más sincero agradecimiento a poder estar hoy aquí y compartir estas ideas y también un poco unas propuestas de futuro. Bien, cuando se me planteó la posibilidad, la oportunidad de estar hoy aquí, y se me planteaba pues, que hablara de la historia de la pedagogía amigoniana, yo pensé hablar de la historia, pero también hablar del impacto de la situación en el contexto social actual. Yo soy una enamorada de la historia porque pienso que el conocer la historia nos ayuda a mejorar el presente y el futuro. Por tanto, ese es el objetivo, el remontarnos a las raíces y también conocer la pedagogía amigoniana en el mundo actual, en la sociedad actual. Bien, yo creo que hay, a la hora de analizar las raíces, yo creo que hay como 3 momentos que yo creo que son claves. A mí siempre me genera, yo cuando planteo estos temas históricos en el foro de la historia de la psicología, me siento muy cómoda. Aquí es un reto mayor para mí, porque hablo de estas raíces amigonianos que han estudiado mucho esta historia de los amigonianos y conocen muy bien la obra. Pero yo voy a intentar, en mi humilde aportación, recoger los hitos que me parecen más importantes desde la psicología y que la psicología debe contemplar en su forma de funcionar y de aplicarse al estudio de la persona. Y yo digo que hay como 3 momentos claves. Una es la fundación de los terciarios capuchinos para la enseñanza y moralización de los acogidos en las escuelas de reforma y correccionales. Luego está la Escuela de Corrección Paternal de Santa Rita, que celebramos el aniversario, y el primer viaje, los primeros viajes de los terciarios capuchinos a Europa, fundamentalmente al centro de Mol y el trabajo con Rubroa. Y desde estos primeros momentos, yo creo que hay 3 directrices que siempre han guiado y guían la obra amigoniana. La preocupación por la persona, la evaluación de las características individuales, la importancia de la individualidad, con lo cual yo creo que son pioneros de lo que ha sido la psicología diferencial, y la preocupación también, el interés por los menores con problemas de adaptación social. Y en esto tengo que decir que fueron los únicos, en su momento, los únicos que trabajaron y se implicaron en los menores con problemas de adaptación social. La obra amigoniana de los terciarios y de las terciarias fue en su momento los primeros y los únicos que cubrieron ese vacío legal de atención a los menores que estaban o bien desprotegidos o bien, sobre todo, con medidas judiciales. Y lo digo así porque había otros que se preocupaban por los menores. Por ejemplo, la Fora estudiaba los niños anormales. Palmés, con los que también tuvieron contacto, se ocupaba de los menores, pero desde la orientación vocacional. Son otras dimensiones. Bien, entonces si vamos a este inicio y a uno de los momentos claves, que es la Escuela de Santa Rita, vemos que un establecimiento correccional de jóvenes para atender las frecuentes reclamaciones de padres y tutores que no podían contener a sus hijos y recoger a los menores más o menos abandonados, material o moralmente, por sus familias, para evitar su ingreso en el mundo de la delincuencia. Yo creo que eso nos suena bastante en el mundo actual. Padres, madres, que no pueden contener a sus hijos y que reclaman ayuda para poderlos
atender, orientar o educar. Y supone la primera reglamentación escrita para la enseñanza y educación correccional de la juventud. Se instaura algo tan pionero como el régimen de vales, lo que más tarde será la economía de fichas, cuando aún en psicología no se hablaba de la psicología conductual, de la psicología del comportamiento y de los refuerzos positivos y negativos. Aún no se hablaba de eso en el mundo de la psicología, eso viene mucho más tarde. Y además se implican para sacudir la pereza y suscitar la emulación, es decir, motivar, la motivación de la persona, porque ese crecimiento personal tiene que ser a través de esa motivación de la persona, no puede ser algo impuesto. Pero cuando se enfrentan a esta tarea, se dan cuenta de que necesitan formación. Están muy motivados para trabajar con esos jóvenes, pero faltan medios y falta formación. Y entonces, cuando empiezan a realizar esos viajes por Europa, en donde se estaban desarrollando diferentes corrientes de la psicología, porque estaba también en auge el psicoanálisis. Sin embargo, ellos optan por formarse en la psicología científica, en la psicología experimental, en lo que supone un conocimiento subjetivo y objetivo del niño, del adolescente, de la persona. Y se dan cuenta de que esa formación tiene que ser continua, tiene que ser actual, porque varios son los caracteres, temperamentos y aptitudes de las diferentes clases de alumnos. Vuelve a ponerse de manifiesto la necesidad de esa peculiaridad de cada ser humano, que es necesario tener en cuenta y conocer muy bien para hacer, como también dicen, un tratamiento a la medida. Bien, unos años más tarde se crean los tribunales tutelares de menores, en donde se plantea ya el tratamiento del niño, no como un adulto, con un sistema de reeducación que no se base solo en la sanción, que sea un clima familiar el que se dé a esos muchachos, y que al frente de esas casas tiene que estar personal especializado. Entonces, por ejemplo, el padre Valentín de Torrente dice: el sistema represivo mira al delito, en cambio nosotros miramos a la persona que ha delinquido para rehabilitarla y levantarlo. Los delitos no importan, lo que importa es conocer a esa persona para sacar lo mejor de sí misma. Y los amigonianos van a dar respuesta a estos tribunales tutelares de menores, encargándose de los diferentes reformatorios, fundando reformatorios y sobre todo creando lo que necesitaban y lo que la psicología les podía aportar en ese momento. La psicología más innovadora y más vanguardista de este momento les podía aportar para ese objetivo que tenían: conocer a ese menor, conocer al niño y al adolescente, y fundan los laboratorios de psicología experimental. Pero precisamente porque están tan preocupados por conocer a ese niño y a ese adolescente a través de las nuevas tecnologías que en ese momento se estaban desarrollando en Europa, a través de los nuevos test, de los nuevos aparatos, de las nuevas situaciones a las que tenían que reaccionar los muchachos y ellos observarles. Bien, pues reconocen la necesidad de seguir formándose. Hoy en día se habla mucho de la formación permanente, de la formación continua. Bueno, pues esto ya estaba a principios del siglo XX en la idea y en la forma de hacer de los amigonianos. Porque es preciso estimular la adquisición de una especialización científica a aquellas voluntades sólidamente dedicadas por espíritu de sacrificio y amparo a la salvación de los menores, como dice el padre Pérez de Alba. ¿Y en qué consiste esa formación? ¿Qué es lo importante en esa formación en aquel momento? Pues la observación y la experimentación. Lo que ahora podríamos llamar una metodología más cualitativa con una metodología más cuantitativa. Es decir, la observación del muchacho, porque la forma de comportarse también nos interesa. El hablar con él,
además queremos ver objetivamente cuáles son sus características intelectuales, cuáles son sus aptitudes, cuál es su voluntad, cuál es su carácter, y entonces se plantean formarse para ese conocimiento subjetivo de la vida real del muchacho y ese conocimiento objetivo. Para ese conocimiento se basan en la psicometría y son unos grandes defensores de la psicometría. Disciplina y práctica, como dice el padre Pérez de Alba, que se encarga de medir los fenómenos psicológicos, conocimiento de la inteligencia, personalidad, aptitudes, carácter, vocación, motivaciones, rendimiento, éxitos, fracasos. Recogen ese testimonio de la psicología europea y española, porque estaba desarrollándose aquí el Instituto de Mira, posteriormente Germain, de la psicología aplicada, y vamos a medir con los test, vamos a medir con los aparatos, pero sin perder ese conocimiento también subjetivo de la persona en su totalidad. Y tenemos dos, yo creo, grandes pioneros en esta utilización de la psicometría, en esta utilización de la psicología científica. El padre Gabriel García Yabata, muy preocupado por el manejo de los test, y un experto en adaptación de los test que se estaban utilizando en Europa. Si no simplemente traemos el test y lo aplicamos aquí, sino, como hacemos ahora los psicólogos, traducimos un test, lo adaptamos y lo validamos, y luego lo aplicamos y lo interpretamos. Pues esto se hacía ya en esta época. Y el padre Pérez de Alba, muy preocupado por el conocimiento de las diferencias individuales, por la solución de los difíciles, por establecer clasificaciones que nos permitieran o que les permitieran unos tratamientos lo más ajustados posibles. Y en este sentido visitan varios centros, yo creo que los más importantes en España, los más importantes en Europa, y centros que tratan con niños con minusvalías psíquicas, pero también con problemas de conducta, delincuencia, orientación vocacional, y se familiarizan con las diferentes formas de evaluar y de tratar a estos muchachos. El padre Pérez de Alba trabaja en MOL, trabaja con Rubra, y además en sus viajes hace como una guía de estudios que sirvieran para los que luego iban a viajar allí, y les indicaba: te tienes que fijar en esto, en lo otro, tienes que ir aquí, aprender esto, lo otro. Es decir, que había como una guía para los futuros estudiantes de la pedagogía amigoniana y visitadores de esos centros. Se trae la ficha biopsicosocial, que yo creo que es una forma, un procedimiento de evaluar a la persona íntegramente, es decir, la persona en su totalidad, porque ahí hay información biológica, hay información social, hay información de inteligencia, de aptitudes, de rendimiento, de familias, y de esa forma, al tener no lo olvidemos, de la voluntad, el reloj moral, en definitiva, es lo que ahora se oye tanto en la psicología y utilizamos tanto en la psicología: la impulsividad, la falta de autocontrol, la autorregulación emocional. Es decir, qué nivel de impulsividad tiene la persona y cómo es capaz de controlar esos impulsos, el nivel de la voluntad, el temperamento. Bien, pues yo creo que es difícil encontrar un procedimiento tan exhaustivo de evaluación del niño desde esa perspectiva multidimensional, que es lo que ahora también está muy de moda en la psicología, esa perspectiva multidimensional. Y esta ficha, como todos conocen, pues se ha venido utilizando durante mucho tiempo. Por supuesto, cambian los métodos, cambian los test, pero sigue estando presente esa visión, ese objetivo de evaluar
a la persona en su totalidad. Bien, y en ese interés por evaluar a la persona, a mí me ha gustado sacar esta cita que de la primera lección con Roubroy, allí en el centro de Mol, dice Roubroy, y la toma el padre Pérez de Alba: en el arte de la educación es necesario reconocer la materia prima y conocerla muy bien si no se la quiere manejar brutal o torpemente. Bien, este reconocimiento de la materia prima implica conocer las taras, las debilidades, pero también explotar todos los recursos que ese menor tiene, porque potenciando lo positivo también podemos neutralizar lo negativo. Es también lo que hoy en día desde la psicología también utilizamos mucho, de ese crecimiento integral con fortalezas y debilidades, que está tan presente en la pedagogía amigoniana. Bien, una fotografía del laboratorio con todos sus aparatos, la ficha. Los aparatos en sus viajes, a mí me llamó la atención cuando fuimos a Burgos y visitamos allí todo lo que el padre Fidenciano tiene en sus archivos, pues las notas que tomaban en los viajes sobre los aparatos. Luego llegaban aquí y los reproducían esos mismos aparatos que habían visto y habían traído dibujados para aplicarlos en sus laboratorios. Bien, yo querría detenerme unos segundos en la formación del padre Pérez de Alba, especialmente la formación que recibe o la importancia que tiene para él la psicología y la pedagogía de Claparède. Claparède es un psicólogo, como es bien sabido, un psicólogo suizo que crea el Instituto Rousseau. Es el padre de la psicología diferencial y es uno de los padres de la psicología infantil, y Claparède plantea aplicar la psicología infantil a la educación. Aplicar la psicología infantil a la educación de manera que sea una educación activa, que motive al niño, que motive al adolescente, que le sirva para solucionar necesidades y que sea una psicología, una educación funcional, que le prepare para la vida. ¿Nos suena esto en la pedagogía amigoniana? Yo creo que muchísimo. Claparède, en uno de sus textos pedagógicos, dice: la pedagogía debe reposar sobre el estudio del niño como la horticultura reposa sobre el conocimiento de las plantas. Y dice, para Claparède, el problema educativo comprende dos términos: la cosa a enseñar y aquel al cual debe ser enseñada. Hasta aquí se ha dado toda la importancia a los programas y a los manuales. Y ahora ha llegado el momento de ocuparse un poco de aquellos para quienes han sido hechos, o sea, de los niños. Y esto es lo que recoge Pérez de Alba de Claparède. Bueno, recoge más cosas, pero una cita que a mí me ha gustado especialmente. Y, por lo tanto, él asume de Claparède que las aptitudes, el conocer las aptitudes, las capacidades, las habilidades, lo que podemos obtener a través de la psicotecnia, realmente es muy importante para la educación, porque no podemos tratar por igual a todos los niños, sino que hay que diferenciarles. Y es tarea del educador apreciar esas diferencias, si realmente se quiere que el tratamiento y la reeducación sea eficaz. Bien, por lo tanto, se impone, dice Pérez de Alba, se impone un estudio complejo y profundo del educando, con todas sus potencialidades intelectuales, analizando las causas de la falta cometida, de los problemas que tiene, de las necesidades que tiene, conociendo y trabajando en su ambiente
para que pueda incorporarse a él. Y de nuevo hace referencia a las capacidades que podemos evaluar desde la psicotecnia para que pueda aprender una profesión, porque esa inserción laboral le va a permitir una autonomía también, le va a facilitar su inserción social. La importancia de la formación, del desarrollo integral, pero de la vuelta a la sociedad de este joven que había quedado separado de ella o marginado de ella. Y para ello es necesario la individualización del tratamiento. Es muy importante ajustar ese tratamiento a las características del menor. Y para ello, vuelvo a decir, necesitamos preparación. Bien, y para individualizar ese tratamiento, Pérez de Alba hace lo que sería casi un plan de estudios para un educador que se fuera a dedicar, o un psicólogo que se fuera a dedicar a este tratamiento. Tiene que conocer la psicología del niño y del adolescente, la pedagogía general, la pedagogía psicológica, pedagogía correccional, la psicotecnia, el derecho penal del menor, el sistema educativo, las constituciones nuestras, el ideario, el manual de los usos y costumbres, y todo eso nos servirá de mucho. Es decir, una visión multidisciplinar para abordar la educación del menor, que no es cualquier cosa. Era consciente de la complejidad. Bien, y quiero, antes de pasar a la actualidad, quiero hacer una referencia al padre Bienvenido de Dos Hermanas, porque tengo que decir que el padre Vives me regaló la biografía que había hecho sobre él. Yo había visto, conocía los textos pedagógicos, pero me gustó mucho el leer también esa biografía, y Bienvenido hace unas reflexiones que son también muy importantes. Dice, no es suficiente tener médico y pedagogo, hace falta la coordinación. Dice, la medicina olvidó que el niño es un ser evolutivo y la pedagogía, con sus test, todo lo reduce a un baremo. Pues habrá que darle otra dimensión. Dice, y en algunos centros, dice, hay más educación que observación, en otros más observación que educación, y en otros una simple guarda de los chicos. Hay que trabajar con grupos pequeños, hay que compaginar todos, es importante la coordinación entre los diferentes profesionales que se ocupan de esa educación y hacer una individualización lo más perfecta posible. Pero además, el padre Bienvenido da un credo pedagógico que yo creo que es perfecto, porque recoge contrato de empatía-simpatía, ¿vale? Dice, el educador no debe prohibir, debe estimular. Potenciar la autoestima, pues en las últimas décadas en psicología hemos dado importancia a la autoestima, pero miremos en qué años estamos hablando. Actuar a la medida del alumno. Dice, no todos tenemos el mismo temperamento, tampoco procedemos del mismo medio social ni de la misma familia. La razón de nuestro éxito está en que individualicemos ese tratamiento para ese menor que viene de una familia concreta, de un grupo de compañeros o de iguales concretos, de un entorno social concreto, que tiene más o menos inteligencia, que tiene más o menos impulsividad, etc. Y además dice, el educador debe conocer los antecedentes del alumno y según ellos emprender su educación. Y también saber que lo que para uno puede ser un premio, para otro puede ser un castigo. También la psicología tardó años en hablar de estos temas, de lo que podía ser un refuerzo para uno, podía no ser ningún refuerzo, incluso desmotivar en otros casos. Y seguimos con el credo pedagógico, fortalecer la voluntad. Dice, hay el valor del esfuerzo, es decir, fortalecer la voluntad, el valor del esfuerzo. A mayor responsabilidad, mayor libertad. Las cosas cuestan y hay que valorarlas. ¿Qué necesidad tenemos ahora del valor del esfuerzo? De introducir en la educación el valor del esfuerzo y que las cosas tienen que ser porque sí, sin esfuerzo, sin sacrificio, y eso nos lleva
a que nada vale nada. El educador, artista cordial, dice: los educadores comprensivos descienden a las necesidades para, ganando la voluntad de los alumnos, remontarlos al cumplimiento del deber del que se constituyen modelos. Preferencia en los difíciles. Cuando más difícil es el caso, es un reto mayor, más hay que implicarse. Y trabajar en ambiente familiar. Al final, lo que piensan es que el mejor ambiente para un muchacho es una familia. Bien, y con esto llegamos a la actualidad. Es decir, yo he hecho, por supuesto, no podía hacer en tan poco tiempo una historia de los amigonianos, pero sí que he querido recoger aquellas pinceladas que me parecen que son importantes, relevantes y que nos permiten ver en la actualidad también qué es lo más relevante, qué estamos arrastrando y que incluso hacia dónde tenemos que ir. Bien, en el contexto actual, los amigonianos siguen dando respuesta a problemas sociales y familiares siempre que haya niños y adolescentes implicados. Y los problemas a principios del siglo XX podrían ser unos y ahora son otros, pero están perfectamente actualizados para atender los problemas en el momento en que surgen. Un ejemplo muy reciente de esto de los últimos años es la violencia filioparental. Los primeros que han atendido esta problemática han sido los amigonianos y lo han atendido desde un estudio científico riguroso del problema y multidisciplinar. La pedagogía amigoniana se apoya ahora en las nuevas terapias psicológicas y test y formas de evaluación, pero es lo mismo en aquellos años lo que se utilizaba desde la psicotecnia, ahora lo que la psicología cognitiva, conductual, etcétera, nos dice que hay que hacer. Pero sin perder su identidad y decidir abordar los problemas del momento siempre que haya menores de por medio. Yo creo que es una pedagogía humanista. Ya lo hemos visto en los primeros amigonianos, la importancia que daban a la persona, a la individualidad, a las diferencias individuales. Yo he dicho que son pioneros de la psicología diferencial y siguen centrándose y defendiendo esto. Una pedagogía humanista centrada en la persona, en conocer sus características psicológicas, educativas, familiares, sociales. Su objetivo, la reeducación, pero para insertar a ese joven en la sociedad. ¿Y cómo conseguirlo? Sacando, descubriendo, potenciando lo mejor de ese muchacho. ¿Por qué? Porque creen en ese muchacho. Valor del esfuerzo y de la motivación. Como decía el padre Cabanes, uno de los factores que anulan la personalidad es el encontrarlo todo de balde. Lo que nada cuesta, no se aprecia. Esto sigue totalmente vigente y necesario en la actualidad. Yo creo que en todas las aulas a lo mejor se debería poner una cita de este tipo. Y en las aulas y los padres también deberían ser muy conocedores de esto. Preocupados por la familia y por el grupo social de los menores, de los jóvenes. Necesidad de trabajar con el ambiente social, con el grupo de iguales, convencidos de la dimensión social de la educación. Necesidad del tratamiento individualizado y adaptación al perfil del menor para corregir esa desadaptación social de los jóvenes. Se basan en la psicología positiva, esta psicología que arranca desde el año 2000. El año 2000 empezamos a hablar de la psicología positiva. Antes nosotros, digo los psicólogos, no habíamos hablado de la psicología positiva. Y ellos ya hablaban de autorregulación, no con esa palabra, pero sí de control de la voluntad, de emociones, de factores, ahora hablamos de resiliencia, hablamos de factores de vulnerabilidad, de factores de protección, pero ellos ya hablaban de esas potencialidades, de conocer los aspectos positivos del muchacho que tenían que reeducar. La empatía, ya hemos visto en el credo pedagógico que aparece empatía, simpatía, comprender al otro, ponerse en su lugar y comprenderlo desde sus circunstancias personales. La empatía
hemos empezado o le hemos dado realmente fuerza desde la psicología. En la década de los 60, un poco, con Hoffman, quedó relegada, porque se daba mucha más importancia a los procesos cognitivos, al pensamiento, al razonamiento, y hace prácticamente, en la última década, se ha vuelto a dar importancia a la empatía, en el sentido en el componente emocional que tiene. La importancia del desarrollo personal. La persona es el centro del proceso, como dice Vives, apreciar y valorar al otro como persona, querer a los alumnos como son. Es un termómetro de la madurez afectiva del propio educador, presupuesto para un verdadero proceso educativo. Confianza en la capacidad de mejoría, confianza en el menor. Si los educadores no tenemos confianza en la persona que vamos a educar, difícilmente motivaremos a esa persona. Y yo quería, para terminar, porque quiero dejar un tiempo también, porque yo tengo que salir a una hora determinada y quiero que haya tiempo para que podamos hablar, yo quería terminar con este lema que yo lo he visto en algunas, entre los amigonianos: 125 años viviendo con pasión. Y yo creo que es muy bonita esa frase. Cuando la vi por primera vez, ya lo dije, digo, me gusta mucho, porque la compasión es un concepto muy bonito, es un proceso que indica, viene del griego, simpatía, y va mucho más allá de la empatía, porque la compasión implica percibir, darme cuenta de la necesidad, del problema, de la dificultad que otra persona tiene, comprender esa necesidad, esa dificultad desde su propia situación y entorno, y actuar, que ese es el paso más allá de la empatía, actuar para solucionar esa necesidad y esa dificultad. Y eso es la compasión, lo que también en psicología llamamos simpatía, que es la empatía más la ayuda. Pero esta palabra yo creo que es más bonita en el sentido de que es percibir, es comprender, es actuar, es educar, para, compartiendo el sufrimiento del otro, ayudarle a salir de esa dificultad y de ese problema. Y si queremos ver la palabra de otra forma, viviendo con pasión, es realmente una ilusión, es una motivación, es considerarme como idéntico a ese ideal, identificarme con ese objetivo que yo quiero conseguir, que es ayudar al menor, reeducarlo e insertarlo en la sociedad. Y todo ello es posible pues con todos estos temas, con todos estos recursos que ya a finales del siglo XIX los primeros amigonianos trabajaron y trajeron de Europa los métodos, pero que fue Luis Amigo el que creó, el que escribió y el que transmitió esta forma de ver al menor y esta forma de educar. Y además muy abierto a Europa, porque animaba a sus padres a que se formaran y que se formaran allá donde estuviera ese conocimiento. Y eso es lo que ha hecho que también yo creo que se haya difundido esta obra. Entonces aquí simplemente los temas que ya he enumerado y que son básicos para la educación, y que si se aplicara, además de si esta pedagogía amigoniana se aplicara en otros ámbitos o fuera transversal a la educación del menor, yo creo que la educación se enriquecería muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, ¿no? Sí. Bueno, Mavi, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, porque además demuestra que eso, ¿no? Que has leído mucho, que has estudiado mucho y además demuestra muchísima capacidad de síntesis para en tan poco tiempo poder hacer un resumen de 125 años y aterrizarlo en la actualidad. Tenemos 15 minutos para preguntas, a menos cuarto en punto tenemos que acabar porque Mavi tiene que marchar, entonces pues adelante con las preguntas.
Es que tenemos un foco aquí delante y estáis en el contraluz, entonces supongo que eso es. Yo sí que tengo una, Mavi, entonces mientras la gente se va animando, se lo va pensando, pues a mí sí que me gustaría preguntarte algo al hilo de lo que has dicho en la última parte, ¿no? En la actualidad. Resulta curioso, como decías, que, por ejemplo, el concepto de resiliencia es un concepto relativamente reciente, bueno, muy reciente diría yo, desde el año 2002. Sin embargo, nuestra pedagogía de 125 años estaba hablando de este concepto, obviamente con otra nomenclatura, no utilizando ese concepto hace mucho tiempo, hace más de un siglo. En teoría, si podemos vincular nuestras raíces con la actualidad de nuestra pedagogía, el educador y la educadora amigoniana en la actualidad todavía debería ser capaz de cumplir con aquellas premisas de lo que era la resiliencia y que hoy se viene llamando resiliencia. Tú que no solo conoces lo que hemos hecho, sino también lo que hacemos, porque eres cercana a nuestros centros, a nuestros recursos y sabes cómo trabajamos ahí, ¿qué características destacarías de los educadores amigonianos actuales en el día a día que reflejen esa capacidad para potenciar la resiliencia en los chicos y las chicas con los que estamos cada día? Bien, gracias, José. Vamos a ver, yo creo que efectivamente este concepto de resiliencia, desde el momento en que entre los primeros amigonianos ya se plantea evaluar lo positivo que tenga el muchacho y evaluar también sus carencias, está presente ya este concepto de resiliencia, que en definitiva lo que sirve es para explicar por qué unos chavales, por qué unas personas en situaciones totalmente perversas, negativas, salen adelante. Bien, y eso ya yo creo que está en el germen de la obra amigoniana, en el germen de la pedagogía amigoniana, porque esa creencia en la persona, este confiar en que la persona, todas las personas, todos los jóvenes son reeducables, esa idea de que no hay que desechar a nadie, sino que, como hemos visto, cuanto más difícil es, más hay que implicarse. Es un reto mayor. Bien, pues eso viene, ese germen, esa idea central, por supuesto que nos relaciona con este concepto de resiliencia. Entonces, yo creo que esto los educadores amigonianos lo viven, lo comparten. Y una de las características muy importante que se deriva de esto es que esa creencia en el menor, en el que ha funcionado mal, ha tenido problemas, pero que realmente puede salir de ahí, es la capacidad de motivar a ese menor para que se implique en ese desarrollo personal y en esa educación. Es decir, yo estoy convencida de que la educación por imposición es poco eficaz y poco eficiente. La educación tiene que basarse en la motivación, el generar interés, en que el menor refuerce su autoestima porque ve que es capaz, que ve que con su esfuerzo se van consiguiendo metas, y esa es la tarea del educador. El educador que conoce al menor, también en algún momento Pérez de Alba hace referencia a Claparet, que decía que el maestro, el educador, tiene que observar mucho al muchacho, al educando, para organizar sus clases a partir de esa observación, para que esas clases le interesen
al muchacho y de esa forma se implique más y responda mejor y esté más activo en ese proceso educativo. Entonces yo creo que la creencia, por resumir un poco, la creencia en el joven, en el niño, en el adolescente, la creencia de que es una persona con la que se puede trabajar, que se puede reconducir, que tiene características positivas. Creo que eso tiene que ser fundamental en un educador, y yo creo que esto es clave en la educación amigoniana. Esto, a su vez, motiva al educando, la capacidad de motivar a ese menor, la capacidad de que valore las cosas, transmitirle el valor del esfuerzo, con lo cual uno depende menos de los demás, se considera como más capaz por sí mismo, porque yo, esforzándome, soy capaz de conseguir cosas. Pero cuando a uno le ha ido las cosas mal, necesita que ese educador lo oriente para que descubra él mismo sus potencialidades y sus capacidades. Y todo esto desde la confianza y el amor, y con el objetivo de que, aquí también se ha dicho mucho en la inauguración, y me ha gustado mucho oírlo, con el objetivo de conseguir la felicidad. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Mira, por ahí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, me ha parecido brutal que en tan poco tiempo hayas conseguido realmente emocionarme. En segundo lugar, un poco con el titulillo que veo ahí de Raíces, Actualidad y Desafíos, has comentado como distintos valores que poseemos, ¿no?, los amigonianos, y que vienen ya, que son ancestrales, ¿no?, que los tenemos ya un poco en nuestro ADN. El valor del esfuerzo, la individualización o el principio de personalización, es decir, el hecho de individualizar el tratamiento, ¿no? Y luego cosas que igual son más sencillas de aprender, como pueden ser las técnicas de la empatía o la escucha activa, ¿no? Lo que pasa es que una de las dudas que me surge cuando veo desafíos, porque las raíces y la actualidad realmente las has explicado muy bien, ¿cómo podemos traer a tierra esto que en términos son iguales más general, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la centralidad de la persona. Has hecho referencia dentro de esto pues a la incondicionalidad que tiene que tener, por ejemplo, el educador, ¿no? Aunque no lo has nombrado de esa manera, yo creo que has hecho referencia también a la fe o a un sentimiento de incondicionalidad y de creer que esa persona que tengo delante mío puede ser mejor, ¿no? Yo creo que, ¿no?, es decir, una serie de cuestiones, pero todas estas cosas en nuestro día a día como educador, ¿cómo somos capaces, primero, de transmitírselos a los chavales de un modo natural? Y en segundo, por ejemplo, un educador que viene de otro contexto, lo que sea, ¿cómo soy capaz de explicarle en el día a día que todos estos valores pueden ser aplicables? Es decir, ¿qué desafíos hay a la hora de traer a tierra todas estas cosas que en cierta medida están un poco aunque son realmente imprescindibles, en una nebulosa, ¿no? Porque si hablamos de valores, no son temas tangibles, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en...? Bien, pues efectivamente lo has dicho una palabra clave, bueno, varias, pero una palabra clave, que es el tema de los valores. Y el tema de los valores, y ahí entraría todo, es decir, el esfuerzo, el respeto al otro, es decir, todo eso son valores que hay que interiorizar, y eso no se puede improvisar. Y entiendo que tú dices, esto es un reto en la educación actual y en la sociedad actual. Y es un reto porque, además, la sociedad muchas veces lo que transmite son contravalores. Es decir, el conseguir las cosas fáciles, sin esfuerzo, parece que ese es el triunfador, ¿no? Y el que está ahí trabajando y esforzándose, pues a veces es incluso como criticado por sus compañeros y no reconociendo lo que se supone. Es decir, que a veces, y eso lo digo también cuando hablo a los padres, que es mucho más difícil educar. Hoy en día es muy difícil educar porque la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, lo que transmiten a lo mejor muchas veces no son valores, sino que son algo contravalores. Pero yo creo que eso sí que se puede transmitir a través de la educación. Y
cuando hablamos de valores, hablamos de interiorización de valores. ¿Y cómo se consigue esa interiorización de valores? Pues esa interiorización de valores se consigue de dos maneras. Una, hablando, y dos, siendo modelos. Es decir, para que un niño, por ejemplo, en casa, interiorice el valor del esfuerzo o el valor de la empatía, de comprender al otro y de ayudar al otro, el valor de la solidaridad, por ejemplo, no vale que se le diga, es que tienes que ser solidario, mira, te voy a dar este euro y ahora cuando vamos a la iglesia das este euro. No es suficiente eso. Para transmitir, para interiorizar estos valores, es necesario que se dedique tiempo, y eso hay que dedicarlo a la educación, sea familiar o sea en el ámbito que sea, hay que dedicar tiempo a la educación y ese tiempo tiene que ser tiempo de hablar, de escuchar, de transmitir, de ponerse en el lugar del otro e intentar transmitirlo, pero conociendo al otro y sabiendo cómo el otro puede interpretar o puede identificarse con eso que yo le estoy transmitiendo. Y eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Entonces, escuchar, hablar, transmitir y al mismo tiempo siendo modelo de esos valores que se transmiten. Es decir, difícilmente se transmitirá el valor del esfuerzo, por ejemplo, si se está diciendo, mira, es importante trabajar en esta vida, es importante esforzarse, porque a veces las cosas que cuestan, pues realmente son las que tienen más importancia. Si se está diciendo esto y por otra parte a la persona que ellos observan, lo que lo observan es decir, mira, hoy me he escapado de hacer esto, qué suerte he tenido, realmente mira qué suerte he tenido, que le han regalado esto y le ha caído de la nada. Entonces, ahí hay una incoherencia de mensajes, el mensaje verbal y el mensaje, diríamos, comportamental de las personas que pueden ser modelos para ese menor que está en formación. Y eso, por ejemplo, en el ámbito familiar, pues los padres no se dan cuenta muchas veces desde pequeños y están transmitiendo mensajes incoherentes. Lo que dicen es una cosa y lo que hacen, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero cuando dicen ¡no grites! Y lo dicen gritando, vamos a ver, esto es muy simple, pero así muchas más cosas. Decirle al hijo, tú me importas, claro que sí, vamos a hablar, pero de momento yo estoy mirando el periódico con la tele puesta y le estoy diciendo a mi hijo, sí, claro, es verdad, y ahora hablamos tal. No, estás desatendiendo. Entonces, esa dedicación, esa implicación, esa comunicación, esa escucha activa, junto con el modelo que se le transmite a nivel comportamental. No es cuestión de un día ni de dos, no es cuestión de una semana, pero es cuestión de que a través de esos mensajes se va interiorizando esos valores. Y el objetivo es que lo asuman como propios, no porque me dicen que eso tiene que ser así, sino porque yo he llegado a interiorizar que eso es prioritario en mi vida. Y ese es el reto, a conseguir eso en los jóvenes, que no es fácil. Bueno, no nos queda tiempo para hacer más preguntas. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Mavi, nuevamente, y felicidades por lo que nos has enseñado, por enseñarnos siempre. Muchas gracias a todos. Gracias, Mavi, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Mavi, porque él ya tiene que coger el tren, tiene una reunión en Castellón esta tarde de universidades, pero mirad, llevamos un poquito de retraso, pero vamos a ir más o menos bien, nos vamos a ir recuperando, porque como son simultáneas, tenemos que esperar que los de allá también puedan venir. Son -10, a la 1 en punto comenzamos la ponencia de influencia de la pedagogía amigoniana en el derecho a la infancia, aquí, con la doctora Ana María Montero, ¿vale? Y a la 1 en punto se empezará la otra conferencia en la sala 8.